Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Principalmente hoy queremos mirar este versículo 12. El versículo 12, al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Esta es una característica esencial, fundamental, que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el testimonio, el trabajo, la fuerza, el empeño, ¿verdad? De todo lo que significa también el camino de fe y de propuesta de Pablo y Bernabé hace que las personas comiencen también a moverse, a trabajar, a ser diferentes. Y bueno, es lo que encontramos aquí. Ciertamente que cuando el procónsul, decíamos, viendo lo que había sucedido, él cree, él se adhiere. Pablo fue duro, ¿verdad?, en su confrontación directamente contra Elimas, porque estaba en riesgo el destino eterno también del procónsul. Atención, estaba en riesgo. Es decir, aquí podemos mirar otra característica, lo que nosotros le llamamos el celo pastoral. O pega diga tú, Pepe, la ñamaña y mía, llevaña reflexionar, ya lleva cuá. Dice la celo pastoral, celo que dice una pendereñandúa lleva. Pablo cuántas veces habla y les dice incluso a su comunidad, estoy celoso de ustedes. Pero el celo bueno y positivo, ¿qué quiere decir? Lleva, estoy preocupado ya de otra manera. Ya digo, allí por Uruguay soy celoso, soy celoso y te vende, porque nosotros entendemos un poco mal esa palabra, ¿verdad? Pero es el celo pastoral. Eso se suele decir a nivel de terminología eclesial, el celo pastoral. ¿Qué celo pastoral que tiene este sacerdote? ¿Qué celo pastoral que tiene este catequista? ¿Qué celo pastoral que tiene este obispo, ¿verdad? O sea, en el sentido de una preocupación grande. Hasta yo diría aquí lo de Pablo, una preocupación excesiva, ¿verdad? El celo pastoral es lo que nos mueve verdaderamente para poder hacer también el bien, ¿verdad? En muchas oportunidades encontramos a un Pablo, ¿verdad?, con ese celo que le mueve, ese celo que hace que incluso diga tantas cosas fuertes, ¿verdad?, a esa comunidad. Es lo que me mueve, dice, ¿verdad? Aquí nosotros sabemos bien cuando habla, por ejemplo, del único evangelio de Jesucristo, cuando escribe a los Gálatas, ¿verdad? Me sorprende
que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, ¿viste? Entonces, él está preocupado. Entonces, me preocupa que abandonen. Hoy nosotros pues decimos, me preocupa que abandonen ustedes su mismo bautismo, su misma comunidad eclesial, su mismo lugar de encuentro con Dios. Me preocupa porque entonces quiere decir, no es que está errada. Entonces, atención, porque muchos dicen, no, la iglesia católica está errada por esto, por aquello. No, por favor, absolutamente no. Sino que lo que me preocupa es entonces que algo no funciona bien para transmitir y para vivir. Entonces, que abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Atención, para seguir otro. Entonces, no es que haya otro, mira cómo le dice bien Pablo, no es que haya otro, no es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y que quiere alterar el evangelio de Cristo. Hay entonces gente que les está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Esto es lo que entonces aquí Pablo está queriéndonos decir, ¿verdad? La consecuencia de que hay otros, ¿verdad?, que vienen, y por eso le presenta, aquí decía directamente, ya desde el comienzo, un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta. Estaba vinculado al procónsul Sergio, un hombre de prudencia. Bueno, entonces este es el que va a impedir o quiere impedir que los apóstoles, que los enviados, ahora Pablo y Bernabé, pudiesen realizar su trabajo como tiene que ser, ¿verdad? Anunciar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en un mundo sumergido en la desigualdad, en las guerras ideológicas, podemos dejarnos llevar por creencias y actitudes contrarias a las enseñanzas del Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Hoy en día con mayor razón, ¿verdad? Hoy en día tenemos más medios de comunicación, hoy en día tenemos más propuestas en el mundo y eso hace que con mucha facilidad nos dejemos llevar por enseñanzas totalmente diversas a aquellas del Evangelio del Señor. Nuestra cultura, estado migratorio, riqueza material o creencias políticas no nos hacen más ni menos cristianos. San Pablo nos enseña que la fe en Jesucristo y en sus promesas es nuestra única justificación. A Pablo me gusta entender, ¿verdad? Bueno, y así entonces, otros, dice, hay gente que los está perturbando, dice, y quiere alterar el Evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Josué. El Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes.
Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, estas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Y así continúa entonces, queridos amigos, esta palabra del Señor. Ya cruzando el Mar Rojo. Y ahora estamos abriendo de nuevo las aguas del Jordán que se abren, igual que el Mar Rojo, es decir, la presencia de un Dios que nos introduce a la tierra prometida. Pero es interesante ahí porque Malatenón de Beoñemoya, Malatenón de Guagua, y justamente dice los sacerdotes. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, donde se ponen por delante los sacerdotes, el agua del río Jordán entonces dice, se presenta como diques y el pueblo vuelve a pasar por en medio de las aguas del río Jordán. Queridos amigos, el mismo milagro del río Jordán es aquel milagro del Mar Rojo, pero que nos quiere decir que Dios siempre es el que dirige nuestros senderos. Dios es quien dirige nuestros pasos. Quiere decir que esta tierra prometida, Peñan de Yeico Javeina, Peñan de Yaguerecoa como valores y principios, Upeaume Iñan de Yara, Peñan de Yara, la Ñan de Boguatágina, hacia el verdadero camino de la gracia suya. Vamos a pedir esta gracia, que también nosotros podamos ser siempre protegidos por Dios y que podamos llegar también nosotros a nuestro destino, la tierra prometida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí,
revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ¿verdad? Capítulo 13, y ahora entonces de una manera especial estamos hablando de que este procónsul, después de escuchar por fin, entonces le dejan y él ve, ¿verdad? O sea, le dejan en el sentido de que aquí, en ese mismo momento, dice, Bar Jesús se vio envuelto en la oscuridad y tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Una experiencia también por la que había pasado Pablo. Entonces, déjate conducir, ¿verdad? Pero no termina ahí, sino que sobre todo apunta a algo más. Ahora es la reacción. ¿Cómo la comunidad reacciona ante esta realidad? Al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Profundamente impresionado. Esto es lo que a nosotros, entonces, queridos amigos, nos impresiona, nos toca, es un testimonio de lo que va pasando, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que también nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que procurar entender. Esto es también lo que nosotros tenemos que procurar vivir. Porque todo lo que fuimos desarrollando, o mejor dicho, fuimos leyendo, entendiendo en la propuesta del Evangelio de Jesús, es que nosotros seamos libres de nuestra decisión ante el Señor, que nosotros podamos comprender, podamos entender. De alguien que se hacía pasar, se hacía pasar por profeta, número uno. Segundo, que esta persona después procura impedir, es una oposición ante un hermano que quiere escuchar la palabra de Dios. Peñande Yarañe lleva. Oye, cuán eaina, oye, el cuavo jamón, ya ves a pisar en Guanaya. A peare no debe y pajaben va el allí poñena, hañandeñan botrichu y la ñaneoque. Y pajabe, en vez de abrir, ¿verdad?, el corazón, en vez de abrir la vida, va a llevar hañan botrichu, ¿verdad?, lleva. Peñandeña.
Y por eso entonces aquí los discípulos chocan, ¿verdad?, con la oposición de Bar Jesús. Directamente chocan, porque que el encuentro con Jesucristo siempre tiene que ser dentro de un diálogo de apertura con Cristo. Todo lo que al final de cuentas es falsedad. Por eso Pablo les habla directamente, ¿verdad? Y Pablo entiende muy bien, ese es tener la fuerza del Espíritu, ese es tener las garras de Dios, ¿verdad?, para poder proponer y decir. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él. Lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él. Nosotros ya hemos explicado bastante, ¿verdad? Ya hemos hablado. Ustedes, si quieren, pueden entrar de nuevo en nuestros programas, ¿verdad?, en Nuevo Testamento, que tenemos a través de YouTube, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos esta lección, ¿verdad? Aquí es donde encontramos cómo Pablo reaccionando de Yayoazaina, porque es la gracia de Dios la que debe actuar, y es la gracia de Dios la que nos debe liberar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios.
precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir el mejor
ya está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Ya está por venir. Ya está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Te lo sirve Jesús. Te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay. Ya está por venir. Vívelo, grítalo. El mejor vino que hay. Ya está por venir. Cuéntale que el mejor vino que hay ya está por venir. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 13 y hoy estamos concluyendo esta partecita, por lo menos esta narración que nos habla del mago Elimás, ¿verdad? Una persona que se hace pasar por profeta, una persona que en el fondo, lo único que está haciendo es impidiendo que la gracia de Dios que se manifiesta a través de la comunidad no esté sucediendo. Y esto pasa tantas veces, ¿verdad?, entre nosotros. ¿Quién es, entre comillas, el Elimás en nuestra comunidad? Dohe yayahina ñande yaha, dohe yayahina ñande, ñañembo uke lleva ñande la pichacuerandi, dohe yayeteo hina ñandica tu jamuesha, la ñañemongueta mía lleva ñande la pichacuerandi. Y esto es lo que suele pasar, ¿verdad? Es lo que suele pasar por nosotros. Pero lo importante después de todo este acontecer, porque la gracia de Dios actúa así. La gracia de Dios siempre te trae los instrumentos necesarios para que después, al final también, se llegue a donde se vaya, a buen destino. Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el que conduce la historia? ¿Quién es el que hace la historia? Y es justamente el mismo Espíritu Santo, es Dios, ¿verdad? Dios es el que conduce nuestra historia. Y entonces, y bueno, yo quiero que todos lleguen a la verdad a través de la fuerza del Espíritu, lleguen a entender, a discernir, a conocer su camino, para que exista un camino
ciertamente de compromiso, de entrega, fuerza, entusiasmo. Y entonces, así encontramos que Pablo también después reacciona y en el año mañana o ya o reaccionan varios. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad. ¿Viste? Por eso le está diciendo que es bastante duro, porque le dice, lleno del Espíritu Santo, clava los ojos. Es decir, que hay mucha sinceridad de su parte. Hombre falso y lleno de inteligencia, hijo del demonio, enemigo de la justicia. Y continúa Pablo: ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Esta palabrita es clave, decíamos. ¿Cuándo dejarás de torcer? Porque upeago dice, elementos que después a nosotros nos hacen actuar de una manera negativa o nos hacen actuar de una manera equivocada, ¿verdad? Upeago es la hombre usante. ¿Cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Y esta hablábamos nosotros como una reacción o como una consecuencia. Ahora vas a ver cómo va a caer sobre ti la mano del Señor. Pero sino que le está diciendo, ¿sabes qué? Cuanto más nosotros, queridos amigos, estamos obrando el mal, cae sobre nosotros el mal. Y como consecuencia de nuestro mal actuar, consecuencia de aquello que nosotros podríamos o deberíamos cambiar. Porque ya hay cuando, ya eres como peñada, ya hay cuando la demondaron donde eres cual la demondaron. Lande yapuro hina rei kwa pona lande yapura lande hoy mi sabe oye pona de la reo amande José de gori kwa pona lande de yapoi haina peña de yaro yuriande y así metele lo que quiera, metele cangrejo y ahí se lo mitad, pero peña de yai cuana ya ahí está la sinceridad. Por eso es que le clava, ¿verdad? Dice los ojos, para decirle con sinceridad. Ubea coña de hoy ya lleva. La nieta buena con sinceridad, yo me ñaño que también a pejoare mañana, pejesare mañana, ñaño que también sobre. La hay que divagar mañana, a ver mañana, voy landero baja, y igual usupe las cosas. No, sinceramente vamos a hablar un poco de eso. Entonces, esa es la preocupación de Pablo. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito.
fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Pueda parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Hace falta que despierte, que los ojos de mi espíritu con tu luz me descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia, ven
Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Uipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El Evangelio de Lucas empezó con el nacimiento de Jesús. Luego Lucas nos mostró cómo es que Jesús es el Mesías de Israel, anunciando el Evangelio del reino de Dios a los pobres y cómo Él es el verdadero profeta de Dios a Israel. En la siguiente sección, Jesús parte con sus discípulos a un largo viaje a Jerusalén, donde ellos se unirán a miles de israelitas para celebrar la antigua fiesta de la Pascua. Lucas quiere que este largo viaje desde la montaña hacia Jerusalén te recuerde del antiguo y largo viaje de Israel. Con Moisés, ellos fueron del monte Sinaí a la tierra prometida. Después, el rey David estableció Jerusalén como su capital. Aquí, Lucas está retratando a Jesús como un nuevo Moisés que está renovando el pacto de Israel con Dios y como un nuevo David que está reuniendo al pueblo para que viva bajo su gobierno. Mientras Jesús se va, Él envía una ola de seguidores delante de Él para preparar cada nuevo sitio para su visita. Luego Jesús llegaría anunciando el Evangelio del reino de Dios. Él llamaría a las personas a seguirle y a unirse a esta cosa nueva que Dios estaba haciendo en Israel. Hay muchas de sus enseñanzas y parábolas en esta sección, específicamente acerca de cómo seguir a Jesús. Te obligará a repensar completamente tu dinero, cómo resolver los conflictos y cómo tratar a los pobres. En cada ciudad, Jesús estaba creando comunidades de personas que estaban aprendiendo a vivir de manera completamente diferente. La codicia sería transformada en generosidad y la ira en perdón. En estas comunidades de Jesús, todos los marginados son bienvenidos. Sí, buenas nuevas para los pobres. Ese es uno de los temas principales de Lucas. Lo encontrarás por toda esta sección.
toda la gente marginada que él sana, las trabajadoras sexuales deshonradas a las que se acerca, los recolectores de impuestos a los que incluye. Esta es la gente del reino de Jesús. Los líderes religiosos de Israel observan esto y comienzan a criticarlo. Si este es realmente el profeta de Dios, ¿por qué está recibiendo a los pecadores y comiendo con ellos? Sí, esta sección realmente suena como la batalla de los banquetes. Jesús organiza estas cenas como símbolo de cómo el reino de Dios está aquí para los pobres y enfermos, personas que jamás podrían devolverle nada. Jesús también asiste a banquetes con los líderes religiosos de Israel. Y él los expone por convertirse en un club social exclusivo y arrogante. Pero ellos no lo entienden, así que él les cuenta la famosa parábola que dice así. Había un padre que tenía 2 hijos. El mayor es confiable y honra a su padre. El menor, un desastre. Él se rebela y pide su herencia para viajar muy lejos y desperdiciarlo todo en fiestas y estupideces. Luego hay una hambruna en la tierra y se le termina el dinero. Tiene que sobrevivir cuidando los cerdos de alguien. Él tiene tanta hambre que quiere comerse la comida de los cerdos. Y en ese momento se le ocurre, si voy a trabajar en una granja, mejor voy a casa y trabajo para mi padre. Por lo menos no estaré comiendo comida de cerdo. Vuelve a su casa ensayando su disculpa. El padre está seguro de que su hijo no sobrevivió a la hambruna. Un día, él ve a alguien caminando a lo lejos. Es su hijo, no está muerto. El padre corre hacia él y abraza a su hijo, besándolo por todos lados. Su hijo empieza su discurso. Padre, no merezco ser tu hijo. Quizás puedo venir y trabajar para ti. Pero antes de que pudiera terminar, el padre llama a sus siervos a que traigan sus ropas más hermosas, nuevas sandalias y un anillo elegante para su hijo. Deben preparar la mejor comida para un banquete. Es hora de celebrar. Más tarde, ese mismo día, el hermano mayor llega de un largo día de trabajo en el campo para descubrir que el perdedor de su hermano desaparecido ha vuelto a casa y todos están celebrando. Él se enoja, piensa. Él ha sido fiel a su padre todos estos años. A él nunca le han hecho una fiesta como esa. Y luego esta desgracia de miembro de la familia llega a casa y van a celebrarlo. Es repugnante. Él se niega a unirse al banquete. El padre encuentra al hermano mayor afuera y le dice: Hijo, tú ya eres parte de la familia. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar a tu hermano porque él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Él estaba muerto, pero ahora está vivo. Jesús quiere que los líderes religiosos vean a los marginados de la manera en que Dios los ve, como hijos e hijas que están siendo reclamados de la muerte. La comunidad del reino de Jesús está abierta de par en par para cualquiera. El único requisito para entrar es humillarte y reconocer tu necesidad de la misericordia de Dios. El rechazo de los líderes religiosos para con Jesús y sus discípulos es realmente un rechazo al Dios de Israel. A los líderes no les gusta nada de esto. Mientras el viaje de Jesús llega a su fin, el conflicto está hirviendo. Él está camino a Jerusalén para la Pascua, mientras ellos conspiran para matarlo. Y de eso se trata la siguiente sección de Lucas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Aquí tenemos la misión de Pablo y Bernabé. Estamos desde el inicio, como Dios, el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, ¿verdad?, que llama a Pablo y a Bernabé. Después de que imponen las manos, ¿verdad?, entonces ahí en el versículo sobre todo que nos habla que son enviados por el Espíritu Santo. Después de haber ayunado y orado. Ayunado y orado. Hay también toda una preparación, queridos amigos. Entonces nosotros no podemos decir que es simplemente una cuestión mágica, ¿verdad? Ah, mira, él fue elegido especialmente por Dios, por esto, por aquello. No. Hay también un proceso, queridos amigos. Todos somos elegidos y llamados por Dios. Pues cada uno tenemos cualidades espectaculares que yo seguramente que nunca voy a poder hacer lo que vos podés hacer, ¿entendiste? Algunos entonces tienen más cualidades.
algunos jovatas a veces voy a llevar, entonces pega, entonces estos grandes santos miércoles en el fondo jovatas, pero ¿en qué sentido? En un sentido positivo, ¿verdad? Es decir, tenían esa fuerza de Dios, se empeñaron, lucharon, quisieron, propusieron, no hay carne oive. La ñandense y la de carne, o nos haya pestaron y no pepe anda allá, bueno. Entonces, queridos amigos, ¿saben qué? No llegamos a ningún lado. La ñandense y que estamos, te pepe ya guapé, ñaíña, mañana, ñandero guapucú, bebena ya mañana y cuaimopa. Entonces, mucho no vamos a hacer. Aquí, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar, fortalecernos, ayudarnos. Dar entonces un pataleo sincero y fuerte, ¿verdad? Para que todo esto pueda ir adelante, ¿verdad? Que es la evangelización. Entonces, aquí Pablo está consiguiendo, está haciendo, está procurando. Entonces dice directamente, ¿verdad? Y le dice a todos aquellos que quieren poner trabas, porque Elimas lo que estaba queriendo hacer era simplemente aprovecharse y no dejaba que la gracia de Dios llegase a otras personas que incluso tenían interés, porque eran personas prudentes, querían escuchar, querían conocer, querían saber. Entonces, ¿a quién le estamos impidiendo? Y nada más y nada menos que a la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? A Dios mismo. Pero ustedes venían de Yara o Guayeva. Pero ustedes venían de Yara ni a porque Dios actúa por causas segundas, en el Santo Tomás de Aquino. Dice que Dios siempre va a actuar por intermedio del hombre. Y somos nosotros los que vamos a ser responsables y vamos a decir, bueno, vaya a bella pojina y que a tu janguacha la pegueno es janguá. Vaya la bella pojina, pegueno es janguacha lleva. De una situación negativa, digámoslo así. De una situación de la que no correspondería, sino que tendríamos que hacer el esfuerzo de hacer caminar la gracia y la fuerza del Señor, ¿verdad? Y entonces es así como al final, como nosotros decimos hoy también y vemos, en ese mismo instante, el que se pone en contra del Señor se ve envuelto también en esa oscuridad. Esa persona se ve envuelta también en las tinieblas. ¿Por qué? Y porque cuando no hay sinceridad, cuando no hay ese deseo de hacer bien lo que el Señor nos pide, claro que vamos a estar mal, consecuencia de nuestras acciones. Y entonces por eso viene lo demás, que uno anda a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Esto es volver de nuevo, ¿verdad? En ese deseo, ¿verdad? Alguien que le tendiera la mano, porque diga tu bella lleva año bebé, año cote de la pisa. Bueno, queridos amigos, así entonces nos damos cuenta cómo después al final, profundamente, impresionante. Esto es lo que nos cambia, el ver, el sentir. Aquí entonces el procónsul queda profundamente impresionado por la doctrina del Señor y entonces abrazó la fe. Que también nosotros podamos entender que tenemos todos esos obstáculos seguramente. En cualquiera de estas cosas podemos ubicarnos nosotros, pero lo importante es aquí este testimonio, porque como termina esta narración aquí al final, en el versículo 12, impresionado por la doctrina del Señor. Que seamos capaces de pasar ese mensaje, impresionarnos. Cuando hay la tapanarajina, la impresión, ¿viste? Impresionar. El Espíritu Santo que imprime carácter. Quiere decir que nosotros dejamos huellas en el corazón del hombre. Dejamos huellas en la vida. Piña, pitu, me lleva. O pitana, o marcacho, o pea, o japilla, ahí se lleva, pejo, o japu, PGT. Bueno, y esa es la gran impresión que queda en el corazón del hombre. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Yande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.